Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que ustedes puedan ver este video. Los saludo con mucho gusto y espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a hablar acerca de la educación en la época colonial. ¿Cómo era la educación en la época colonial? Vamos a iniciar con la acción educativa de los misioneros españoles, continuamos con la Compañía de Jesús y por último la educación femenina. ¿Cómo eran estos tres aspectos dentro de la época de la educación en la época colonial? ¿Sí? Entonces comenzamos con la acción educativa de los misioneros españoles. Permítanme, ok, aquí estamos. Bueno, finalidades educativas de los misioneros españoles. Los religiosos españoles tenían como principal finalidad instruir a sus hijos o a los hijos de los mexicas, para que una vez, recuerden que la semana pasada hablamos de esto, de los mexicas, de los aztecas, de los mayas, ¿sí? Entonces, bueno, los religiosos españoles tenían como principal finalidad instruir a los hijos de los entre los mexicas, para que una vez que estos aprendieran la doctrina cristiana, fueran los misioneros, ¿sí? Entonces tenía como principal objetivo los mexicas o los mexicas. Y una vez que ellos fueran instruidos, pues bueno, ellos iban a adoctrinar o iban a ser los misioneros que iban a evangelizar a los pueblos. Los adultos que continuaban aún practicando su religión, sin embargo, aunada a esta finalidad se encontraba, pues bueno, el deseo de que los alumnos aprendieran principalmente a leer y a escribir, así como también algunos oficios. La semana pasada revisamos en los diferentes grupos indígenas los oficios que les enseñaban en cada uno de ellos. La finalidad de estas enseñanzas pues era que los alumnos olvidaran todo lo referente a su religión. ¿Por qué? Porque querían inculcar una nueva religión. Y entonces ese era el principal objetivo, que este pueblo o que la sociedad fueran poco a poco haciendo a un lado todo lo referente a la religión que ellos practicaran antes de la colonización o antes de la conquista. Entonces, también sus costumbres que se fueran haciendo a un lado. Y para ello, bueno, pues les impedían, además todo contacto con el mundo exterior. Querían que se olvidaran de alguna manera todo lo que ellos ya tenían, sus costumbres, sus tradiciones, y que fuera más fácil implementar lo que ellos querían en cuanto a religión y en cuanto a costumbres. Ok, continuamos. No cabe también la menor duda, chicos, de la educación de las niñas indias. Se otorgaba en el siglo XVI, era de tipo cristiana, tras que los españoles vinieron de Nueva España a implementar tanto sus creencias religiosas como sus creencias culturales a todo este procedimiento o a todo este proceso se le conoció como el cristianismo. Este tipo de educación generalmente era llevada o se llevaba a cabo en donde, pues en los patios de las iglesias, ¿sí? La cual era impartida por los muchachos mayores hacia sus compañeros más pequeños. Y pues bueno, principalmente les enseñaban doctrina, y era así como llegaban hasta el matrimonio. Otra de las finalidades de dicha educación era la de también formar mujeres verdaderamente cristianas, ya que pues ellas se encargarían también, era como las encargadas de poder también distribuir o poder educar a las próximas generaciones. Porque pues las mujeres tenían mucha influencia y más cuando eran madres, ¿no? Se facilitaba más. ¿Por qué? Porque estaban en el hogar. Y entonces así podían ellas adoctrinar ya sea a sus hijos, a sus hijas. Sabemos que la mujer desde tiempos pasados pues se ha dedicado principalmente al quehacer doméstico
siempre al servicio de quién, del hombre y al servicio de los hijos, y también pues al servicio de la iglesia. También otra finalidad de la que todos los hombres y mujeres fueron instruidos, pues era la Santa Fe Católica, ya que trataban que todas las mujeres fueran educadas en la forma de vida europea. Como las mujeres se educaban en Europa, pues también querían que aquí en México también se fueran educadas de la misma manera en cuanto a la fe católica. Vamos con la Compañía de Jesús. ¿Qué es la Compañía de Jesús y por qué se le llama así? Bueno, esa es una orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal, aunque la forman también los hermanos legos o coadjutores, es decir, religiosos no ordenados. Esta iglesia está ligada al Papa por un vínculo especial de amor y servicio. Su principal finalidad, según la fórmula del Instituto, documento funcional de la orden, es la salvación y perfección de los prójimos. En términos de derecho canónico, la Compañía de Jesús es una asociación de hombres que es aprobada por la autoridad de la Iglesia, en la que sus miembros, según su propio derecho, emiten votos religiosos públicos y tienden en sus vidas hacia la perfección evangélica. ¿Sí? Entonces, cada que escuchen ustedes el término Compañía de Jesús, pues a eso se refiere, chicos, a estar hablando principalmente, está ligado a un buen comportamiento, ¿sí? A emitir votos religiosos públicos y a tratar de que sus vidas encuentren una perfección evangélica. La formación de la Compañía de Jesús empieza con un noviciado que dura 2 años. Continúa con un proceso de formación intelectual que incluye estudios de humanidades, de filosofía y de teología. Además, los jesuitas en su formación realizan 2 o 3 años también de docencia. Estos son conocidas como prácticas apostólicas, que es un periodo como de magisterio. El estudio a fondo de idiomas también lo estudian ahí en la Compañía de Jesús, las disciplinas sagradas y antes o después de su ordenación sacerdotal. La formación de la compañía termina con una tercera aprobación, que también se le conoce como Escuela del Corazón o Escuela de los Afectos. Eso es en cuanto a la Compañía de Jesús. Y vamos con, por último, el tema de la educación femenina. Pues bueno, ya hemos hablado desde la semana pasada cómo era la educación femenina y cómo no solamente en la época de la colonia, sino que duró todavía algunos siglos más este tipo de educación femenina, ¿sí? En siglos anteriores, una de las labores más importantes que encomendaron a la mujer en distintos países, incluyendo a México, fue ser buena esposa, ¿sí? Y buena madre. Ellas debían contribuir a la nación en la formación de buenos ciudadanos por medio de la educación de sus hijos y cuidado de la familia. Es por eso que siempre, bueno, pues se creía que la mujer tenía que quedarse en casa, ¿sí? El hogar fue un lugar muy importante para su educación. Lo fue, porque ahorita la mujer, pues los roles han cambiado un poquito, se han modificado un poquito y pues bueno, a veces también es papá quien se queda en casa según las actividades o según las profesiones que tenga cada uno de ellos y pues también las necesidades que van surgiendo día a día, ¿sí? Entonces, el hogar fue un lugar importante para la educación de la mujer, ¿sí? Lugar en el que la madre veló por la educación de los hijos, les enseñaba a comportarse, les enseñaba también, como ya lo mencionamos, el catecismo, los aconsejaba, les enseñaba cuál era su lugar en la sociedad y lo que se esperaba de ellos. Las niñas a su vez aprendían de quiénes, pues de sus madres. Aprendían las labores de esposa y de madre para que ellas en algún futuro pues tomaran también ese papel y fuera así como de generación en generación este tipo de educación. Las familias adineradas enviaban a sus niñas a Europa, en donde aprendían sobre artes, sobre idiomas,
conocían ciudades o estudiaban en reconocidas escuelas, ¿sí? Pero esto estamos hablando de las familias adineradas. Las familias pues mexicanas o de bajos recursos pues eran destinadas a ser buenas madres y buenas esposas. Eso es en cuanto a la educación femenina. Y pues bueno, chicos, esto sería todo en cuanto a estos tres temas, subtemas, dentro del tema de la educación en la época de la colonia, la acción educativa de los misioneros españoles, la Compañía de Jesús y la educación femenina. Es importante, jóvenes, que tomen ustedes en consideración esta presentación que les voy a subir, y si tienen alguna duda la anoten. Si no tienen dudas, pues bueno, integren información gracias a sus participaciones de clase. ¿Para qué? Para que se enriquezca la clase. Recuerden también subir a tiempo sus actividades que están cada semana disponibles en la plataforma de Moodle. Recuerden que estas actividades cierran todos los días viernes a las 11:59 de la noche. ¿Sí? Pues por mi parte sería todo, jóvenes, y los veo el día sábado en la reunión de Meet. Que estén muy bien, chicos, y hasta pronto.